quinto informe empañado. Los bandazos de Trump y el adiós al sueño americano. Pedro Kumamoto tras un escaño en el Senado y un incierto frente amplio, hoy en controversia. Peña Nieto y un informe empañado. Rinde Peña Nieto su quinto informe de gobierno. Alerta que en 2018 se corre el riesgo de ceder el país a un modelo fracasado. No aceptaremos nada contra nuestra dignidad como nación, afirma Peña Nieto con relación al muro que pretende Trump. En seguridad, el presidente aventó la bola a los estados y municipios, ya que, según afirma, la gran mayoría de los delitos son del fuero común. En materia económica, Peña Nieto presumió que por primera vez en 10 años se registra un superávit primario y no se depende mucho del petróleo. La fiesta se empaña con el intento de imponer al actual procurador Raúl Cervantes como fiscal general de la nación. Y por si fuera poco, ahora salta la estafa maestra, un desvío de 7,000 millones de pesos donde se usaron empresas fantasma. Lo cual le confirma a Peña Nieto, no le aplauden en su quinto informe. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches, José Ángel. Saludos, Jaime Barrera, muy buenas José noches. Ángel, buenas noches a todos. Y David Gómez Álvarez. Buenas noches a todos. Pues sí, ni le aplauden ni aparte le salen más temas que deben, pues se supone que apagar, Jaime, pero no sé qué tanto logran apagar o los incendian más desde el gobierno de Peña. A ver, partiendo del informe del sábado, es un informe que no levanta, como no levantó desde el tercer informe, después de que el gran momento de Peña Nieto fue el segundo informe, cuando celebra el ciclo reformador, dice que rompió récord en las reformas, y todo eso le estalla con la crisis de Ayotzinapa y la crisis de la Casa Blanca, que centra el tema de la seguridad y de la corrupción en el centro de este gobierno. Y la autocrítica en esos temas siempre han sido los grandes ausentes de los informes. ¿Qué le queda a Peña en este quinto informe? Otra vez agarrarse del tema de las reformas, en el mensaje político, el plantear que el reto en el país y la disyuntiva desde el gobierno, en una atmósfera totalmente controlada para el aplauso y para el festejo, ¿no? En los 1,400 invitados que hubo en Palacio de Gobierno, era justamente eso, continuar las reformas que se animó a decir van a hacer que México sea una potencia en el siglo XXI, ¿no? Cosa que tal vez compartan los que estaban ahí, que es todo su gabinete, invitados especiales, en fin, pero no hay una voz de contrapeso de quienes piensan que pues esas reformas no han dado los resultados que se esperaban y que el país está no donde se pensaba iba a estar con esos cambios y que se tiene que pensar en un modelo alternativo de gobierno. Ahí también entra este mensaje al decir que, sin decirlo y sin mencionar a Andrés Manuel, que en México se tendrá una muy disputada lucha política por dos proyectos de nación, ¿no? En clara referencia a lo que era Andrés Manuel y lo que califica como un modelo fracasado. Y pareciera que las cosas se le seguirán complicando en lo que resta del sexenio, Sonia, después de que nos encontramos con este tipo de investigaciones como la de Animal Político. A mí lo que me parece es que de inmediato se apaga el efecto que pudo tener el informe con este trabajo que publica ayer el sitio de Animal Político, en un trabajo conjunto de muchos periodistas, un ejercicio que se está haciendo y que ya lo hemos platicado en ocasiones anteriores a nivel internacional y que se aterriza ahora en México con el apoyo económico de Mexicanos contra la corrupción y que tiene que ver de una manera muy curiosa, ¿no?, con las observaciones que hace en su informe la Auditoría Superior de la Federación. Toman al azar 7 estados, revisan qué fue lo que sucedió con las observaciones, hacen solicitudes de información, contrastan, revisan en domicilios y lo que encuentran en este reportaje es que, en la información que se publicaba ayer, más de 3,400 millones de pesos entregados a empresas fantasmas en una triangulación
situación bastante desafortunada con universidades públicas. Hace rato se subió la segunda parte que tiene que ver ya con el detallado de Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, que es la que atiende los programas sociales. ¿Y qué arroja esto? Bueno, me parece, para empezar, que es el ejercicio periodístico más importante quizá del sexenio que se acaba de dar, porque son las implicaciones ya directas a cómo se ejerce el gasto público, pero que también nos dejen claro que este podría ser el gobierno más corrupto de la historia de nuestro país. Y luego el otro tema, el del fiscal carnal, David. Pues sí, yo creo que este es un tema que ha llamado muchísimo la atención y que ha sido un tema que ha ido cambiando o que ha obligado a cambiar de posiciones a los distintos actores, pero que al final del día la opinión pública ha entendido muy bien que es un nombramiento bien importante, es decir, no es algo menor, es para algunos el nombramiento más importante en la historia política de México. Es un cargo unipersonal por 9 años, que es transeccional y que, a diferencia de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que son por 15 años, pero que es en un órgano colegiado de 11 integrantes, aquí es en una persona 9 años con responsabilidades que van más allá de la Procuraduría General de la República, ahora con una Fiscalía General, que le dan un poder brutal no solo para combatir al crimen y a la inseguridad, sino también a la corrupción y a muchas otras cosas, de tal modo que lo que está en juego es muy grande y el tema pues estalló en un escándalo al conocerse que el procurador actual es dueño de un Ferrari y que lo tiene registrado en un domicilio fantasma en el estado de Morelos, y que si es alguien que aspira a ser el que procure justicia en este país, sea alguien que no solo busca evadir fiscalmente pagar la tenencia de un coche de lujo, sino que además lo hace de manera irregular presentando un domicilio falso, pues me parece que habla muy mal de la calidad moral, ética de alguien que aspira a esta magistratura y que creo que prácticamente lo ha descarrilado del proceso. Un cargo en el que tienes que ser impecable. Impecables, tienes que dar el ejemplo y la respuesta ante los señalamientos de la prensa que le cuestionaron esto, él respondió que era un error administrativo y que él además usa su Ferrari en Cuernavaca. Entonces me parece que hasta con cinismo ha respondido y es alguien que así no puede presentarse. Creo que ya está a punto de cambiar el escenario de tal modo que el PRI quizá o posponga la decisión o retire a este prospecto y meta o proponga a alguien más. El asunto es que respecto al informe, en efecto, pues es muy rápido el escándalo como el otro que acaban de mencionar y tantos otros. Y entonces, en general, en un contexto donde es el 5º año, ya el penúltimo de gobierno, ya en el ocaso del peñismo, las pocas buenas noticias se ven empañadas por muchas malas noticias, pero además noticias que la gente, que la opinión pública entiende muy bien. Las cifras de la reducción de la pobreza extrema, que son las buenas, o de la generación de empleo, que también son buenas, pues se entienden menos que un Ferrari del procurador o que el desvío de dinero de algunos secretarios o cuestiones que son mucho más burdas y mundanas que indignan a la gente. Y luego esto está repercutiendo a los otros poderes que de alguna manera se encuentran semiparalizados, Julio. No, sí, de por sí. Y bueno, ya poco realmente qué decir, me dejaron los compañeros, pero porque han abordado muy bien estos puntos, pero bueno, es cuando vemos cómo se relaciona todo esto. Entendemos ahora el por qué se está buscando esta impunidad transaccional de 9 años al ver estos reportajes que se develan y que dejan por ejemplo, a personajes como Javier Duarte como un niño de pecho, como no tanto. Sí. Pues es que son, sí. Pero ven la cantidad de dinero que están hablando. A lo mejor fue el teacher, ¿no? A lo mejor fue el teacher. Es proporcional al cargo también y al presupuesto que maneja. Y también pues a varios, ahora al exgobernador Alfredo del Mazo, perdón, al gobernador electo Alfredo del Mazo. Porque también trae como 10,000 millones de pesos en observaciones pendientes de esos 2 ejercicios, ¿eh? Bueno, habrá que ver cómo vienen estas auditorías, que por cierto está basado en ejercicios de auditoría de 2013. Creo que esa es la buena noticia, que el auditor superior de la Federación sí está funcionando. Además ratifica lo que viene en las auditorías. Claro, está muy bien. Y la parte muy triste de esta noticia es que son las universidades públicas que por la ley de compras
pueden ser sujetas a licitaciones directas, se prestan a esto y entonces desacreditan una de las pocas instituciones que todavía tienen que vivir en este país. De las grandes, que eso sí, no, sí, como no, la del Estado de México, nada más. la UAM, Claro. es la cuarta del país. A ver, y yo creo que y Tabasco y otra más, son tres grandes. Es la de mayor presupuesto. No, a ver, el tema es que son 11 dependencias muy importantes. Pemex, Edesol, Fobiste, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Banobras, CEP, Zagarpa, Senacica, el Registro Agrario Nacional, la Secretaría de Economía, el INEA. A ver, son 7.670 millones de temas y se la están queriendo sacar diciendo es que las universidades subcontratan. No, espérame tantito. Tú contratas, en el caso del Fobiste, para hacer una reingeniería para el servicio a los usuarios y resulta que le dan el trabajo a un zapatero. Entonces, esa empresa que es un zapatero, obviamente no te va a hacer un trabajo de calidad que de inmediato Fobiste tuvo que haber denunciado. No hasta que es la Auditoría Superior de la Federación la que le señala todo eso. Sí, entonces, es un escándalo, de verdad. Sí, es que la parte perversa del sistema es que el origen de esta idea de poder darle el contrato sin licitación a las universidades era, uno, porque eran prestigiosas, dos, porque tenían la capacidad técnica y para tres, llegarse recursos adicionales. Para darle recursos adicionales. Exacto. Pero entonces entendieron el sistema, se permitieron, entonces subcontratan para robar, hacen malhechuras, desacreditan a las universidades y no les deja derrama económica para incrementar sus ingresos. Entonces al final resultó peor y están poniendo entredicho a la educación superior de este país, porque son muchas universidades, algunas grandes, otras chicas, pero muchas. Y habrá que ver también qué pasó con los 1,000 millones que se quedaron, porque si luego esos... ¿La comisión? Exacto, si esos recursos no se invirtieron en las mismas universidades. Exactamente. A ver, y eso nos sume también en esta crisis de credibilidad a las instituciones. Se supone que las universidades serían el reducto para crear y fortalecer valores éticos, dignidad, mística, y es en las universidades donde se está lavando la lana en este país. Los rectores que son prestigiados todavía se prestan a esto. Lo interesante también de las instituciones que mencionas es que parecería una estrategia de Estado, es decir, articular a 11 instituciones para que hagan es un modo, pero una estrategia muy bien armada. Por eso digo que deja a Javier Duarte como un niño, o sea, esa estrategia estuvo muy bien articulada, pero más burda, más tosca, ¿no? Exactamente. O sea, también proporcional. Y volviendo ya de regreso al evento del besamanos, en el cual pues llama sin autocrítica, por cierto, excepto en lo de seguridad, que era ya, ni modo que no lo aceptara, hubiera sido el colmo. Volviendo a esto, llama él a la continuidad de este proyecto, es donde dice uno, caray, pues continuidad de esto que estamos viendo con todos estos desfalcos, por favor. Bueno, nosotros ya tenemos que irnos a la pausa para que vea que sí, quedó muy opacado el quinto informe, prácticamente nada se abordó y por eso Jesús Sandoval nos decía en Twitter, será del quinto desinforme. O del despeñadero. Exactamente. Le preguntamos a usted qué percepción le genera el quinto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. Participe en la cuenta de Canal 44, @Canal 44 TV. El 12% dice está satisfecho. 61% no concuerda con la realidad. 27% dice le resultó indiferente. Siga participando usted a lo largo de este espacio. Regresamos enseguida. Mire, desde que era candidato, después al iniciar su administración y ahora lo cumple, Donald Trump había dicho que daría marcha atrás al DACA, este programa que impulsó su antecesor para apoyar a los llamados Dreamers, estos jóvenes que llegaron a los Estados Unidos junto con sus padres cuando eran niños, tras el sueño americano, comenzaron a estudiar y se les estaba otorgando eso, la oportunidad de mantenerse en el vecino país del norte en tanto llevaban a cabo sus estudios. Bueno, pues le da marcha atrás y esto es lo que ahora analizamos aquí en Controversia, estos bandazos de Trump y el adiós al sueño americano. 800,000 jóvenes, la mayoría de estos mexicanos, pues que ahora
quedan desprotegidos. Y muchos jaliscienses, ¿eh? Así es. De los 800,000 se calcula que 600,000 son mexicanos y de ellos como 150,000 posibles jaliscienses. No está clara la estimación. Son muchos que se fueron con sus padres y otros que se fueron solos. Lo increíble es la migración de niños y de adolescentes solos, sobre todo centroamericanos, pero también muchísimos mexicanos, que los mandan sin nada, les pintan nada más algún nombre, un teléfono o algo, pero los mandan así y son jóvenes, soñadores, dreamers, que estaban no solo estudiando, sino en algunos casos trabajando, digamos, cumpliendo la mayoría de edad, con la expectativa de quedarse con una especie de perdón o de permiso temporal para ver qué seguía después. Y ahora va para atrás. Entonces muchos de ellos están asustadísimos, pensando en que en cualquier momento los pueden deportar, y entonces muchos de ellos están saliéndose de la escuela. Me decía un director de una ONG muy importante en Nueva York, la Asociación Tepeyac, que apoya a migrantes ilegales mexicanos, que están ausentándose y desertando de las escuelas, de los colegios y el college en Estados Unidos, precisamente porque empiezan a pensar que ya no hay futuro, que ya no tiene sentido. Entonces están buscando más bien trabajar, más bien buscar ahorros, buscar refugiarse un poco, y eso pues puede trastocar generaciones enteras. Ahora entiendo también, pues sí, la reacción de la Cancillería, que por primera vez la veo reaccionar muy rápido, instruyendo a los 50 consulados mexicanos en Estados Unidos para que rápidamente les den apoyo para las deportaciones que son inminentes. Vamos a ver el tiempo que toma, pero como es otra vez una orden ejecutiva, eso puede implementarse en cuestión de muy pocas semanas. También se habla de 6 meses, ¿no? 6 meses es el plazo que se fija para que resuelva el Congreso. Aunque ya a partir de mañana ya no se reciben solicitudes, entonces va en serio el asunto. No, y además el asunto es que prácticamente desde que gana Donald Trump se había alertado sobre el riesgo que había justo para este sector de la población, porque está registrado oficialmente, es decir, hay un registro de dónde viven, dónde están, dónde estudian, y entonces son mucho más ubicables que un indocumentado. Así es. Sí, sin duda. A ver, es un programa que tenía 5 años, lo había decretado Barack Obama. Para mexicanos o extranjeros que tenían 7 años de manera consecutiva en Estados Unidos, es decir, que no habían salido antes, de 16 a 31 años. Efectivamente, con todo este registro oficial que saben dónde están ahora y con ciertos requisitos, ¿no? Que tuvieran mínimo secundaria, que no tuvieran antecedentes penales o que hayan hecho el servicio militar. Era como una especie de requisitos para estos sectores de la población que incluso tienen la simpatía de buena parte del electorado de Donald Trump. Por eso también llama la atención, y muchos le dan una lectura de que es como una moneda de cambio de Donald Trump para hacer presión en el Congreso para que le den los recursos para el muro. Entonces, de cualquier manera, pareciera una doble agresión a México nuevamente de Donald Trump, que responde a toda esta narrativa que hizo en su campaña electoral, y que era una promesa, ¿no? La de revisar el asunto de los Dreamers, que creo pudiera revertirse por este asunto del muro. Y ojalá pase lo que viene pasando con las propuestas de Donald Trump en el Congreso, que no pasan. Esperemos que en el Congreso haya una alternativa para dejar estos fondos que sigan apoyando a estos jóvenes que son muy talentosos y que también son una reserva de talento para el propio Estados Unidos. Creo que en ese sentido los sectores productivos también están preocupados y cuestionando la medida. ¿Y en qué momento se da? Le lleva ese bermojado a Peña, retomando un poquito lo del informe, porque la mayor ovación que se llevó fue cuando habló de ese tema de los Dreamers y que dijo que México iba a luchar por la dignidad y todo esto, y ahora pues ya será este anuncio en el peor momento, y la realidad es que México pues tiene muy poco que ofrecer a los Dreamers, porque hoy ya las autoridades anunciaban rápido que iban a crear bolsas especiales de trabajo, a dar becas, iban a simplificar trámites y hasta homologar también sus estudios, pero yo creo que no es suficiente, porque aquí no hay salarios igual de competitivos, independientemente del muro ellos van a querer regresar. Bueno, que tampoco podrías otorgarles ese privilegio especial, si ya de por sí en este momento lo que escuchamos, y basta con hacer un recorrido por las diferentes emisoras radiofónicas,
para escuchar opiniones de los ciudadanos y muchos dicen, ¿por qué les van a dar un trato especial? Nosotros nos quedamos aquí porque a los que regresan de esta manera. Yo creo que también hay mucho de retórica. Y más cuando 7 de cada 10 que hacen trámites para educación superior no entran. Son rechazados. No, la capacidad institucional... talento que hay que aprovechar también, ¿no? Pero la capacidad del Estado mexicano para absorber eso es muy pequeña, es decir... De hecho, fueron expulsados por la incapacidad del gobierno. Exacto. O sea, no creo que nadie que pueda quedarse en su casa, si vive cómodamente y tiene oportunidades, se vaya. Por eso es lo injusto de esa medida, porque si están allá no es por gusto y todavía los vuelven a criminalizar y los tratan como dijo Jeff Sessions, no podemos admitir al que quiera nada más por gusto estar aquí, algo así, pues no es por gusto. Ahora, la medida que había tomado Obama también había sido provisional, porque tampoco resolvía de fondo el problema migratorio de estos jóvenes, que pudo haberlo hecho. Fue una medida para paliar el fracaso de que no pudo sacar la reforma migratoria. Exacto. Pero tampoco era una reforma, una medida definitiva. Y por supuesto que lo que están haciendo o diciendo ahora las autoridades es hipócrita, porque no hay capacidad, y menos con la falta de dinero que estamos viendo, deja la corrupción, para atenderlos, para generarles condiciones de regreso en sus comunidades. La mayoría de estos van a ser, además de comunidades de mayores dificultades económicas, tendrían que regresar seguramente a las ciudades después, que eso sería también un problema. Lo que menciona Jaime, no hay espacios suficientes en educación superior, que casi todos estos tendrían que ser básicamente educación media, educación superior. ¿Cómo les vas a dar servicios de salud? El Seguro Popular ya es el más grande fracaso que ha habido en materia de salud. Lo que estamos viendo, yo escuchaba hoy la entrevista que hacías, Jaime, con, más bien el trabajo que presentabas con Mari Carmen Reyes sobre lo que está pasando en la maternidad. La verdad que es de susto, o sea, que te diga una trabajadora que le tuvieron que dar a los pacientes sopas Maruchan porque no tienen dinero para comprar comida, te habla ya de la crisis gravísima por la que atraviesa. Entonces, ¿cómo sale el sector salud diciendo que los van a incorporar al Seguro Popular, por favor? Todo esto es una verdadera hipocresía por parte de las autoridades, que yo creo no van a saber qué hacer con este gran problema. Trato especial no, pero sí se les debe dar cobijo. En ese sentido, o sea, hay que buscarlo. No puedes darle cobijo a los que tienes. ¿Con qué? De hecho, la migración de retorno, que ha ido en aumento dramáticamente por las deportaciones, está empezando a saturar las capacidades de las agencias especializadas para atender a migrantes y repatriados y paisanos y demás. Si a eso le añades los Dreamers, pues revientas el sistema, porque la mayoría se están incorporando como pueden, solos, a sabiendas de que el Estado no les va a ofrecer nada. Pero hoy empieza a haber se empieza a equilibrar el número de mexicanos que cruzan, que van para Estados Unidos, y el número que empieza a regresar. Si el que empieza a regresar es el que regresa forzado por una deportación, o algunos que voluntariamente regresan, esos son los que se incorporan mejor porque lo planean, porque tienen ahorros, porque tienen posibilidades. Los deportados sorpresivamente pues son los que encuentran más dificultades. Estos añadirían a ese cúmulo de los deportados o de los que no podrían quedarse allá, y eso pondría muchísima presión a todo el país. Sobre todo las ciudades de la frontera, que ya empiezan a vivir condiciones muy complejas, como Tijuana, como Mexicali. Violencia, exactamente, por supuesto. A ver, de concretarse esta medida de Trump, que esperemos, reitero, detenga el Congreso, estaríamos, yo creo, ante la medida que más incidencia negativa y más en el corto plazo tendría la administración de Donald Trump, más allá del muro, más allá de que sigan o no el Tratado de Libre Comercio. Esta sería una medida que impactaría a muchísimas comunidades de México en el corto plazo. Sí, 500,000 podría de pronto perder su futuro. El señor N nos dice a través de Twitter, son todos los migrantes los que tienen el potencial económico para derrocar al Estado en México, y el Estado mexicano no ha hecho otra cosa que, le va a cambiar la palabra, si me lo disculpa el señor N, amolar a la gente. Es lo que nos está comentando en estos momentos a través de Twitter. Pues vaya situación, sí, complicada, pero que hay que paliar a como dé lugar. Yo al final creía que también la Cancillería puede todavía seguir insistiendo en tratar de revertir eso. Hacía una propuesta el ex canciller Jorge Castañeda, decía,
calienten, sobrecalienten y saturen el sistema ya. Es decir, si los abogados de los consulados logran que los deportados metan apelaciones, que sobrecarguen el sistema, simplemente, como ellos sí tienen que cumplir las leyes y los procedimientos y los protocolos, si empiezas a meterles papeleo, demandas, apelaciones, solicitudes y demás, alentas el sistema. Amparos, ¿no? Exacto, alentas el sistema y no es el fast track que ocurre. Entonces también es algo que proponían algunos especialistas en política exterior. También podemos jugar con las propias reglas norteamericanas a favor de los connacionales mexicanos, pero eso supone, digamos, hacer enfadar al gobierno federal americano. Y otra cosa, está en la ciudad de Santuario que muchos alcaldes en Estados Unidos han declarado territorios, digamos, en desacato a las medidas migratorias y a las órdenes ejecutivas de Donald Trump. Y entonces también los cónsules pueden acercarse con los alcaldes de Austin, de Boston, de California, de Sacramento, y pedirles pues una mayor colaboración, que den aviso, que sepan. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer en escala pequeña, más allá de la retórica de los anuncios del Senado que nos tienen hartos de los Dreamers, que eso no sirve para nada. Pero supone también oficinas de relaciones exteriores ágiles en Estados Unidos, ¿no? Esos 50 consulados que luego son como becas vitalicias ahí. A ver, esas necesitan ponerse las pilas y desquitar el salario que nunca han hecho. Nosotros tenemos que ir a la pausa. Regresamos ya para platicar acerca de Pedro Kumamoto, el diputado independiente que ahora aspira al Senado. Kumamoto en busca de la senaduría. Anuncia el diputado local independiente Pedro Kumamoto que buscará una senaduría. Kumamoto señala, somos una mayoría de afectadas y afectados por el sistema económico y político. La iniciativa Sin voto no hay dinero fue su carta de presentación a nivel nacional. Los muros sí caen fue la consigna de unos 20 jóvenes que en 2014 eligieron a Pedro Kumamoto como candidato a diputado independiente. Su decisión incomodó de inmediato a personajes políticos, principalmente del PRI, por anticipado en su destape y porque no terminará los 3 años como legislador. Y bueno, ¿sorprende Kumamoto o ya se esperaba? Porque pues todo el mundo o muchos le veían ya en Zapopan, Julio. No se esperaba lo de ir por la senaduría, sin duda sí fue un anuncio que sorprendió. Lo de Zapopan no hubiera sido conveniente, no hubiera sido una alternativa. ¿Por qué? Porque primero él ya tiene reflectores nacionales y en Zapopan mal que mal había riesgo de perder y es reducirse también a ser en el regidorcito Senado, independiente, ¿no? Requieres una estructura estatal. De hecho, Pero estás hablando ahorita del hombre que tiene mayor credibilidad política en Jalisco. Pero lo conocen en Techaluta. no, yo creo que al contrario, era más fácil la ruta del ayuntamiento de Zapopan que el Senado. La más cómoda, ve las encuestas. La más cómoda era la de diputado hombre, ve las federal en el encuestas. distrito 10. Esa sí la tenía en la bolsa, No, pero la también reelección. era la reelección. reelección. Esa era la cómoda. Pero ahí demuestra Kumamoto que sí es diferente a los demás, porque no se va por el camino fácil, sino que se está aprovechando es el momento, está viviendo su mejor momento. Había que aprovechar este capital político Puede que tiene. convertirse en Dreamer, por esa aspiración tan alta de como representante del Senado. No es alta. Dime qué ¿No es gallos, alta? dime qué gallos más con mejores bonos que él están para el Senado. No, pues no lo sé. O sea, todos los que suenan en realidad no tienen ni la respaldo, credibilidad exacto, ni la el fuerza respaldo electoral no que tiene él. parece tan complejo en virtud de cómo se tiene que distribuir. Creo que ahí un buen trabajo, como ellos hicieron en el Distrito 10, un buen trabajo de veras. La bronca es para quienes, por ejemplo, los partidos políticos que están acostumbrados a que les mientan con el tema de las estructuras territoriales, pero si tú ya logras desplegar un buen trabajo territorial y vas, como hicieron
pudieron ellos, casa por casa, platicarle a la gente, este es mi proyecto, de esto se trata, esto hago, creo que es posible. Por supuesto que va a ser muy pesado y va a requerir muchísimo tiempo. Muchos pares de Yo zapatos. lo único que digo, me quedan algunas dudas con respecto a la decisión que toma Kumamoto. Primero, porque yo no me acuerdo de un senador que haya servido para algo a Jalisco. Entonces, me imagino que Han sido becas tiene de 6 algún años. objetivo Las fijo. bicis, ¿no? Yo creo que no hay ningún senador que le haya servido al Estado. Hace mucho tiempo. O sea, que haga relaciones allá, sí. Que se suba a la bici y cruce el Paseo de la Reforma, sí. Que compre más pinturas o haga otras cosas, sí. Pero que le sirva a Jalisco, yo la verdad es que no. ver, yo veo. creo que Entonces no entiendo qué es lo que quiere Kumamoto como parte del proyecto, no político, porque pensando o concediéndole que no tiene nada más que ver ni con reflectores, ni con el tema de seguir escalando o ir como Chapulín, sino de seguir aterrizando un proyecto ciudadano, un proyecto diferente. No entiendo todavía, no me queda muy claro qué es lo que buscaría por esa vía. A ver, yo creo que es justamente llevar la agenda, esta agenda que está refrescando un poco nuestro mundo político, al Senado a nivel nacional. Yo creo que lo que busca es esa tribuna privilegiada que es el Senado, que es el corazón político del país, como ya lo hizo en el Congreso, cuando también recordemos ¿qué diputado recordemos por su legado? Pero pues ¿qué ninguno. incidencia tiene el Congreso? Pues ¿No hubiera ninguno. sido mejor A ver, llevar 10 espérame, Kumamotos entonces, a la Cámara de Diputados que un Kumamoto al Senado? No, a ver, Ya hay 6, ya hay se candidatos a está haciendo una diputados locales por expansión, Wikipolítica, pero estamos varios. ante la cara más visible Aspirantes. de un movimiento que está tratando auténticamente de innovar y de experimentar otras formas de ejercicio cotidiano de poder y de política. Y eso refresca. Y la prueba y el impulso que trae Kumamoto es que sin duda se convirtió en la mejor realidad de las candidaturas independientes. Pedro Kumamoto honró esa figura y no la denostó como otros. Entonces creo que en ese sentido puede llegar, por ejemplo, con el hecho de que haya empujado en el Congreso de Jalisco algo que era impensable, que era que los propios partidos políticos votaran reducirse el presupuesto para sus campañas políticas, para renunciar al fuero. A ver, hay una utilidad muy concreta y muy visible de alguien que llega con una lógica distinta a la lógica de los partidos, ¿no? Además también Yo creo que el escenario de la senaduría sí sorprendió a muchos, pero estaba desde antes entre las posibilidades que estaba barajando baraja, claro. Kumamoto. Él había dicho que él no se iba a reelegir en el 10, lo cual le dejaba 3 escenarios posibles. Irse a la Cámara de los Diputados por el propio Distrito 10. Pero no digas que ya sabías, porque si no van a volver a decir que tú, Exacto, que que no tú se andas no digas que ya Me sabías. encanta que digan Que nos eso. explique, espérense. No, porque tenías los ¿qué 3 escenarios. información de primera mano traes? Era el Senado, era el ya Distrito sabías. Federal, el Distrito en su versión federal a la Cámara de los Distrito Diputados Diputación Federal por el y 10. el Ayuntamiento. A mí me parece que el más sencillo en efecto era ir a la Cámara de los Diputados, pero creo que midió bien su participación en su incidencia en la Cámara de los Diputados a partir del ejemplo de Cloutier, que se diluyó y que lo bloquearon y que no pintó. El caso de Zapopan creo que era arriesgado en cuanto a la parte de ya gobernar, que es muy compleja, aunque yo creo Lo que suyo ya es la legislar, tenía no gobernar. resuelta ganada. Yo creo que sí le hubiera ganado a Lemus en la elección, pero hubiera sido muy difícil gobernar. En cambio, entonces yo creo que se la juega muy bien al Senado, apostando a hacer la diferencia entre 128 y no entre 500. Y ahí además, mi querido José Ángel, creo que lo que está haciendo es que va a meter a otros diputados, tanto en la Cámara de Diputados Federal como en el Congreso Estatal, a partir de la posibilidad que ella tiene, haciendo campaña senador, de hacer campaña en los distritos Para donde jalar. van a competir En los eso demás. te concedo, claro. Y ahí, son aún 4. perdiendo, aún no entrando a la Cámara de Senadores, Kumamoto va a hacer campaña en el 10, en el 8, en el 6, en el 2, en el 13 y no me acuerdo cuál otro, y ahí puede empujar a su equipo a la Cámara de los Diputados y al Congreso del Incluso Estado. su candidatura de senador puede hacerlo
para ir abriendo cancha en los municipios donde no tienen presencia. En los municipios de Jalisco, que son muchos, porque a nivel nacional la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero creo que le dio una proyección no solamente nacional y consolidó grupos que simpatizan con este movimiento de Wikipolítica, sino que también alió a otras organizaciones de la sociedad civil e incluso le dio visibilidad internacional. Hay quien en el país dice, hay un chavito ahí en Jalisco que está encabezando un movimiento muy parecido al de Podemos de España, en fin. Entonces creo que trae ahí ya una fuerza. Que a mí me llama mucho la atención, que él se presenta como un candidato independiente junto con otros candidatos independientes que al estar reunidos es un partido embrionario. Decía Woldenberg, que es alguien muy escéptico de las candidaturas independientes, decía, cuando hay dos o más independientes, están formando un partido político. Y ese partido político, aunque no lo quieran llamar por su nombre, se llama Wikipolítica. Y está bien, pero poco a poco se están conformando porque están haciendo estrategias juntos. Un lado más bien de Zapopan para no estorbarle a Movimiento Ciudadano. Oye, se me hace que ellos están propalando esa lectura, pero no es para festejó. MC está tratando de propalar esa lectura. No, al contrario. Yo creo que Wikipolítica está marcando más que Kumamoto claramente la diferencia entre estos políticos que están tratando de innovar con los políticos de siempre, ¿no? Creo que está desmarcando de verdad a los candidatos independientes de los que siempre han sido. Ahora bien, lo interesante es a quién afecta más el anuncio de la candidatura de Kumamoto, si al PRI o al Frente o en su defecto a MC o PAN. Y eso es interesante porque yo creo que el PAN no tiene ninguna posibilidad de entrar al Senado. La pregunta es a quién le va a robar más votos. Perdió, ¿verdad? El PAN ya perdió. Es a MC la fórmula, o sea, es decir, o si incluso entra en primera fórmula Kumamoto, porque puede ser que meta 1-2, es decir, los dos diputados de mayoría. Porque muchos se tenían repartidos, se decían, si gana el MC el 1-2 y entonces al PRI le queda uno. A ver, y yo te digo otra cosa, ¿qué tal si Arturo Zamora se queda en el Senado pensando en jugar la reelección del Senado? Entonces se pone muy interesante porque no me queda muy claro a quién desbanca, si al PRI o a MC. Si en caso de ganar si gana en primera. Pero ya entonces, no sería MC, ya sería el Frente Amplio, es que el PAN está fuera de la ecuación. Más bien es entre MC y PRI. ¿Quién se queda fuera? MC o PRI si entra Kumamoto. Esa es la pregunta. Es MC, PAN, PRD. En este momento tendríamos que decir, conforme las tendencias, el PRI podría quedar fuera. Depende de quién le robe más votos, porque puede ser que haya un voto diferenciado muy importante y que digan... que iría por MC y que votaría por Y considerando que la caballada más flaca está como en los aspirantes al Senado. Ojo, cuando él gana el distrito 10 local, hay una diferenciación increíble. Es decir, es Alfaro gobernador, en el 15 el voto diferenciado cada vez es más claro. Claro, entonces puede ser que ocurra el diferenciado. Pero vamos, en el distrito 10 coincidimos en que es como un voto extraordinario. Hubo una diversificación del voto extraordinaria. Ahí iba una candidata pariente de Enrique Alfaro, que fue el gran fenómeno electoral del 2015, y aún así perdió, y la gente del 10, que era una potencia panista, decide ir con el independiente. Va a ser un fenómeno metropolitano. Yo creo que Kumamoto el voto al Senado lo va a obtener en la ciudad y en algunas ciudades medias, pero no creo que vaya a hacer campaña a todos los municipios porque no tiene sentido. Pero se concentra en la ciudad. Con la ciudad tiene para entrar al Senado. De la ciudad media sí tiene punch. Más allá de Kumamoto, ¿ven ustedes entonces en Jalisco más independientes que lleguen realmente al Congreso? Arropados por este movimiento de Wikipolítica, sí. Independientes de los independientes a de Wikipolítica, no. La concentración que logra en la ocupación, alrededor de 500 jóvenes permanentes, escuchando, debatiendo, atendiendo temas, te habla de que algo está pasando con este movimiento. A ver, veías esas fotos y veías una emotividad auténtica, real. Y llegaron en temas de toda serios, la República. Pero en temas serios. Oye, que no ves en ninguna otra concentración, informe, ni nada del resto de los partidos políticos. Lo interesante ver si Wikipolítica logra meter también en Yucatán, porque anunció un chavo bueno de Yucatán. Creo que en Yucatán en Yucatán están a punto de aprobar la del voto, sin voto no hay dinero. La tumbó Morena. La acaba de tomar Morena en Yucatán y Roberto Castillo en la Ciudad de México. Aguas con los defensores de Morena. Exactamente. Vamos a la pausa. Continuamos. Lo dijo David,
un incierto Frente Amplio. Formalizan ante el INE el Frente Ciudadano por México de cara a las elecciones de 2018. Lo conforman el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Alejandra Barrales, dirigente del PRD, aseguró: no nos unimos solo para ganar una elección, nos unimos para construir un gobierno de coalición. Dante Delgado destacó que el Frente Ciudadano por México es antirrégimen y es un frente anti-PRI. En el PAN votaron a favor del Frente Amplio opositor las consejeras Josefina Vázquez Mota, Cecilia Romero y Margarita Zavala. En Jalisco, el alcalde tapatío Enrique Alfaro señala que ese frente no es electoral. El dirigente del PAN, Miguel Ángel Martínez, se opone también al mismo. Bueno, por lo pronto le llaman Frente Amplio Democrático en el PRD, Frente Amplio Opositor en el PAN y Frente Ciudadano en Movimiento Ciudadano. Lo cual nos indica que si en el nombre como tal no se ponen de acuerdo, espérense a que lleguen al momento de definir candidatos. ¿Cómo se va a poner la cosa, Jaime? A ver, ahí creo que en el INE hoy lo registraron como el Frente Ciudadano por México. Sí. Una cosa así. Sí. Ya no, Dante. A ver, exacto. Y ahí en las letras chiquitas dice que es para fines políticos en un primer momento y no para fines electorales. Y luego tienen una serie de puntos que como su plataforma es luchar contra la corrupción, la desigualdad y la violencia. Lo que Alfaro dijo que es más bien para temas de la Cámara de Diputados. Exacto. ¿No? Pero el periodo es interesante, del 5 de diciembre al 31 de diciembre del 24, que estarían dispuestos a hacer un gobierno de coalición, integrar un gabinete plural, que todos los cargos los ratifiquen las dos cámaras, que la Secretaría de Gobernación sea como la coordinadora y que lo nombre el secretario de Gobernación la segunda fuerza, en fin, entre otras cosas, que haya comisiones de verdad para investigar los temas, supongo, Ayotzinapa, Casablanca, en fin, y que se repartan el dinero y los tiempos al aire para los temas que tenga que hacer el frente. Yo les digo una cosa, yo estaba escéptico en que se lograra, pero bueno, creo que es muy importante. Lo que yo creo que es poco probable es que se pongan de acuerdo a la hora de definir al abanderado a la presidencia, y que creo que ahí se va a dinamitar todas estas buenas intenciones, que de prosperar sí podrían abrir la posibilidad real de un cambio y de una nueva alternancia en el 2018. Y es que las coincidencias no es difícil, porque si revisas hasta los postulados de doctrina hay varios temas, por ejemplo, en la letra por lo menos, el combate de la corrupción, algunas cosas así, que sí hay concordancias, pero ahí esto solo va a funcionar si hay un candidato externo, o sea, porque si es alguno de los del PAN que están ya con todo, que por cierto ya se están llevando entre las patas al país con las diferencias entre calderonistas y anayistas con lo del fiscal carnal, pero si sale de ahí o de los del PRD, no va a funcionar. La única forma en que se va a creer que esto es en serio es que sea un candidato externo, que de veras tenga esta credibilidad social, y que, porque de lo contrario solo se va a ver como una manera de pues ir ahí ganando migajas, el PRD, ¿quién agarrar algunas plurinominales, en este caso, bueno, no sé si él pudiera, no creo, porque... Ensúciate poquito, ponle nombre. Como dice, mójate, dice. Yo creo que hay dos momentos que tendríamos que estar, o dos partes que tendríamos que estar, digamos, analizando. Una es la electoral, donde en efecto hay que cubrir una serie de requisitos que están en este país un poco más reglamentadas. La plataforma común, la campaña, los tiempos, los dineros, una serie de cosas. Lo que no hemos discutido en este país y que tampoco está legislado son los gobiernos de coalición, sí, que es un problema muy grave en el momento en que ellos, suponiendo que el frente ganara, ¿cómo gobiernan? Es decir, no tenemos el instrumento gubernamental. También, No tanto eso, sino al final cómo regulas que no le diga... es decir, ¿cómo se van a organizar esas cuestiones? No es nada más como repartirse no solamente el tema de repartirse el gabinete en partes proporcionales, sino
todos estos mecanismos de quién ratifica y quién nombra y cómo se integran y demás. Entonces, esa parte no la hemos discutido y estamos a 5 para... Simplemente la delinearon. Pero eso tiene que estar en la Constitución, en las leyes, como en Francia y como en otros países. Este camino que siguen sería el correcto. El problema es que como ya no creemos en nadie de los que firman este tipo de acuerdos, ¿qué es lo que se ha pedido siempre? Que los acuerdos entre los partidos políticos se basen en el fondo y no solamente en el reparto de candidaturas o de espacios, que es lo que están haciendo con el registro de este frente. Generar los temas en los que estos partidos tienen coincidencias, pero que no los obliga a ir en coalición o en alianzas al momento del registro de los candidatos. Creo que esa parte podría ser correcta y al margen de que sea constitucional o no el tener un gobierno de coalición posteriormente, si tú tienes reglas ya registradas y además acuerdos firmados entre los dirigentes, sería mucho más fácil. Que creo que lo delicado es al revés, cuando no hay un contenido y nada más las alianzas se hacen por la búsqueda de votos. Por el pragmatismo. No necesariamente, porque en democracias como la francesa u otras donde las coaliciones es el pan de todos los días, o Italia, se pueden juntar opuestos ideológicos sin bronca. No pasa, por eso, pero es que la diferencia con estos regímenes es que tienen las reglas que no importa cuáles son los contenidos. Ellos tienen mecanismos que les permiten hacer o deshacer gobierno. El problema es que acá no solo tenemos el problema de que se una la izquierda y la derecha, sino que no tienen los mecanismos institucionales y de gobierno para formar esas coaliciones en el gobierno y que puedan gobernar. Ese es el problema que tenemos en este país. Pero al final eso tampoco les preocupa demasiado porque la cuestión inicial y más básica tiene que ver con el candidato. Con el nombre. Pues sí, es que si tomas el tema del aborto, pues sí hay una diferencia abismal entre el PAN y el PRD. Pero si tomas la corrupción, hay coincidencia. Es decir, en temas como la combate a la corrupción hay coincidencia. En temas como el aborto, la familia o las drogas, hay divergencia. Pero en la izquierda tú puedes encontrar quien piensa igual que un panista con respecto a estos temas siempre hay excepciones, de pero la posición institucional del PAN es en contra del aborto y a favor de la familia, y la del PRD es la contraria, y sin embargo están formando una coalición electoral. Ese no es el problema es después cómo gobiernan, si es que ganaran. Pero más allá de eso, para mí el punto fino es los nombres del candidato a la presidencia, que es muy probablemente un interno, que es Anaya, o no es, porque no hay otro, claro, o un externo que no hay nombres de quién le entra este tema. Entonces, ahí es donde puede tornar. Seguro es para pavimentarle el camino. Mancera así de facilito la va a dejar ir, o Anaya así de facilito la va a dejar ir, Margarita Zavala. A ver, yo le voy a dar credibilidad a este frente el día que esos que quisieron, oye, damos un paso atrás para que este frente convoque a un liderazgo nuevo. El frente no obliga a ir en alianza electoral. No, vamos, por eso es un primer paso, ¿no? Es el primer paso. Es como de fines políticos, pero lo que están buscando es eso. Están viendo hasta el 18, digo, no le veo sentido para otra cosa. Y si fuese eso, ¿qué es? ¿Un todos unidos contra el PRI o todos unidos contra López Obrador? Es el miedo al peje, porque miedo al PRI, no, con el PRI sí se entienden, ya lo hemos visto desde con el pacto con México, desde luego, hacer tercios. Es el beneficiado. Es el beneficiado al hacer tercios, siempre el PRI es el que tiene el voto duro y ya lo vimos en el Estado de México, le conviene una elección en tercios al PRI. Muy bien, entonces, ¿futuro tiene o no lo tiene este frente? Pues yo creo que eso es cuestión de días o semanas para que se formalice este frente político en una coalición electoral y todo va a depender de las negociaciones, porque básicamente en el frente yo creo que no van a apostar por un externo, no hay ese nombre todavía sobre la mesa, ya lo sabríamos. 2, es el partido mayoritario el que llevaría mano en la principal candidatura, que es la de la presidencia, que es entonces el PAN y por tanto Anaya. El PRD, la segunda fuerza, le darían la Ciudad de México y las demás gubernaturas que hoy tiene el PRD. Y el tercero, que es MC, le darían Jalisco y algunas otras cuestiones como espacios en las listas. Por ahí va. La pregunta es cuánto va a aguantar la presión el PAN, el PRD, porque ya vimos que en cuanto se anunció esto, una corriente más del PRD se salió, Padierna y Bejarano. Y muy ahí van otros. Y espérate a los del PAN, que son más disciplinados, pero que en cualquier momento también pueden empezar a coquetear con el candidato del PRI, que decíamos la otra ocasión, que puede ser un MID, y entonces pues muchos panistas estarán más cómodos con MID que con Anaya. El calderonismo. Entonces el problema es que el frente, mientras más se consolida, más se achica. Entonces el problema es pues que los nombres
En Jalisco empezaron al revés, primero en la práctica. Sí, aquí lo hicieron de manera aquí es práctica. En Jalisco algunos panistas. Aquí esa alianza prácticamente ya camina, ¿no? Claro. PAN, PRD, MC. Aunque en el discurso las dirigencias de MC y del PAN pues sí, siguen diciendo que no, que aquí se van pero por ya su lado, abajo, ¿no? Ya están más aliados que arreglados que nada. Y el PRD es el que sigue brincando, como que nosotros también queremos. Sí, sí. Bueno, entonces, los que mandan también, en realidad en el PRD también están por supuesto, los aliados. Muy bien. Y los que no mandan también. ¿Sí? Por supuesto. ¿En dónde? Que los que no mandan también ya están. Todos están. Todos. Veríamos entonces ya esta alianza y por lo tanto el candidato por Jalisco bien definidito sería para Movimiento Ciudadano. Yo creo que el candidato para Jalisco está muy definido con o sin frente, claro, por las proporciones de los partidos. Es el único lugar donde está ya seguro el frente. De hecho, por eso invitaron a Movimiento Ciudadano, por todos los votos que porta de Jalisco, que no son nada despreciables con lo que viene del 2018. Ese es el factor. Bueno, le dio presencia a Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. A ver, que no Movimiento Ciudadano es Jalisco, no salvó más. el registro a Movimiento Ciudadano, los votos de Jalisco, a esa franquicia, ¿no? Que era prácticamente una franquicia en el país dominada por Dante Delgado, que siento yo que hoy es el que le entra con menos acciones a este frente y es el que se va a llevar tal vez mayores dividendos, ¿no? Proporcionalmente sí, pero le ha puesto todo el capital MC. O sea, sí están jugándolo muy riesgoso, pero ciertamente el que puede salir más ganón es Movimiento Ciudadano. Totalmente, sin duda. ¿Y a Morena dónde lo dejamos en este momento? Ya comenzamos a ver un partido, un movimiento de regeneración nacional que está desinflándose. Pues en primer lugar un partido que se quedó sin aliados, excepto el PT, y que tendrá que ir a jugar solo, con la decisión muy complicada que platicamos aquí la semana pasada de la división, pese al discurso de Andrés Manuel el domingo de que los cargos no importaban y que iba a haber para todos, con una clara división que les puede poner en riesgo la Ciudad de México por esta diferencia que tuvo con Ricardo Monreal, y poniendo en riesgo la Ciudad de México, podrían poner en riesgo pues todo el proyecto nacional. La lumbre se prendió desde la cocina, o sea, dentro de la casa, ¿no? Lo que menos esperaba, que el golpe más grave venga desde dentro. También se está dinamitando con todos los escándalos y en o sea, no me parece que de la construcción de un frente amplio, los otros partidos, que no hay que olvidar, el Verde, el PANAL y el Encuentro Social, pues también están viendo que se tienen que ir a un polo, porque solos todos perderían el registro. El PANAL está midiendo y solo porque le ha ido muy bien en esa línea, pero el Verde y el Encuentro Social tendrían que ir aliados. Alcanzamos a ir a algunos de los comentarios de los que hemos recibido de parte de ustedes. Muchas gracias. ¿Qué percepción le genera el quinto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto? 12% se manifiesta satisfecho, 61% dice que no concuerda con la realidad, 27% le resultó indiferente. Muchas gracias. Héctor Ruiz dice, ha de ser a manos del PRI con sus tranzas. Muchas gracias. El señor N, bueno, dice, son todos los migrantes los que tienen el potencial económico para derrocar al Estado de México. Le dábamos lectura ya con antelación a este comentario. Muchas gracias, señor N, por su participación. Bueno, llegamos al momento de despedirnos. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muy amable.